pueden ver mi journal. O sea, puedo rayar acá y ven lo que estoy Sí, haciendo. profe. Sí. Vale, listo. Entonces, este ejercicio lo vamos a analizar, lo vamos a discutir detalladamente. Es tomado del libro de Cedran Smith, Microelectronics by Cedran Smith, de la séptima edición. Y por acá tengo el PDF. Y en la séptima edición corresponde al ejercicio de diseño número 9.6. Sería este acá. Este es digamos que un buen ejercicio para calentar, ¿no? Para iniciar. Eh, entonces, bueno, vamos a intentar resolverlo y más que todo, más allá de resolverlo, pues intentar analizarlo a detalle, ¿vale? Si tienen alguna duda, en cualquier momento me pueden interrumpir. Bueno, entonces este ejercicio nos dice, diseña el circuito de la figura 9.6 para obtener un voltaje de 0.1 voltios en cada uno de los drenadores Q1 y Q2, ¿sí? En cada uno de los drenadores Q1 y Q2, cuando, o sea, bajo una condición, cuando VG1 y VG2 es igual a 0 voltios. Además nos dicen, opere todos los transistores a un overdrive de 0.15 voltios y por acá hay más información y asuma para el proceso tecnológico, bueno, nos dan toda la información, ¿no? VTH, MISO-NSOX, etcétera. Nos dicen explícitamente, desprecie el efecto de emulación de canal y determine, es un ejercicio de diseño, es decir, nos piden determinar valores de las resistencias, de las dimensiones de los transistores y finalmente nos preguntan el rango de entrada en modo común. ¿Listo? Entonces hay un montón de información y es importante utilizar toda la información y releer varias veces el problema durante el transcurso de la solución. Entonces, para hacer unas observaciones iniciales, fíjense que acá nos dicen que nos dan una condición de voltaje en los drenadores de los transistores cuando VG1 y VG2 es igual a 0 voltios. En este caso, 0 voltios de DC, ¿cierto? 0 voltios acá en las compuertas de los transistores, eh, implica de cierta manera o sea, nos hace suponer que, como se muestra en la figura, la tensión de alimentación inferior es negativa. De lo contrario, nunca podríamos encender Q1 y Q2. Entonces, sí es razonable, sí tiene sentido que sean 0 voltios, ya que en este caso particular, para este ejercicio, estamos trabajando una fuente de menos 0.9 voltios en la parte de abajo en lugar del nodo de referencia, ¿sí? En lugar de la tensión perdón, del nodo de tierra o de referencia. Entonces, la primera pregunta es, o el primer comentario es, bueno, basado en eso y solo por curiosidad, ¿en dónde se encuentra el nodo de referencia de este circuito? ¿Alguien podría comentar? ¿Mm? ¿En dónde estaría nuestra referencia de 0 voltios para este circuito? Pues ahí ya me lo están dando, ¿no, profe? En VG1 y VG2. No, ojo, ojo, ¿No? es diferente que VG1 y VG2 estén a 0 voltios. O sea, VG1 y VG2 que sea 0 voltios quiere decir que la tensión de DC, ¿sí? La tensión de DC, bueno, aquí probablemente va a tener nuestra tensión de señal, ¿cierto? ¿Sí? Eh, y aquí tiene nuestra tensión de DC, ¿cierto? BCM. Y ojo que esto es una condición, o sea, aquí lo que nos están diciendo es los nodos Q1 y Q2 de los drenadores Q1 y Q2 valen 0,1 cuando VG1 y VG2 valen 0 voltios, es decir, cuando hago este VCM 0 voltios, ¿sí? Porque no estaríamos interesados en el análisis de pequeña señal todavía. O sea, esto es una condición de operación en un punto particular. ¿Mm?
como decir aquí BCM, la sustituimos por 0 voltios. Sí, claro, eléctricamente pareciera que conectamos tierra acá, pero BCM no necesariamente tiene que ser 0 voltios. Ya vemos que puede ser cualquier valor dentro del rango de entrada en modo común. Lo que pregunto más específicamente es, ¿dónde está? O sea, si no sabemos nada de BG1 y BG2, por ejemplo, eh, cuando yo escojo un multímetro y quiero medir esta tensión 0,9 voltios, listo, la punta del multímetro positiva la pongo acá. ¿Y dónde pongo la negativa? Para medir esos 0,9. ¿Dónde está Profe, podría ser el que está conectado en los gates de Q4 y Q3, porque pues para que estén encendidos, el BGS pues debería ser al menos positivo. Pero no, pero justamente no sabemos cuánto es esa tensión. No podemos afirmar que esta sea la referencia. O sea, profe, entre BDD y menos BSS. Ajá, pero físicamente, ¿dónde estaría? O sea, si tenemos que montar este circuito, ¿dónde estaría la referencia? Esa es una primera pregunta que deberíamos hacernos. Y es que físicamente, ¿dónde estaría conectada o sea, ¿dónde está? ¿Dónde está la Tierra? Entonces recordemos que este circuito está simplificado. Hay cosas que no se ven completamente, entre esas las fuentes de alimentación. Por ahí más o menos sí es el asunto. Esto quiere decir que aquí tenemos conectado ¿qué? 0.9. 0,9 voltios. ¿Sí? Con respecto a Tierra. Entonces por acá está la Tierra. ¿Sí? Y este quiere decir que esto está, bueno, y este también está conectado acá. ¿Sí? Y esto quiere decir que esto está conectado, ¿cómo? Por ejemplo, de esta manera. Con esta polaridad también, si ustedes miran, 0,9 voltios. Aquí estaría conectada la Tierra. O sea que físicamente es lo mismo que si hubiese hecho esto. Los une y saca una tierra común. Exacto. Y este es el nodo de referencia. Sí, recuerden que la Tierra como tal, desde el punto de vista de los circuitos electrónicos en estos sistemas, no es más que el nodo de referencia en donde yo mido mis tensiones nodales cuando hago un análisis nodal. Acuérdense en circuitos 1 que era la Tierra, que era el nodo de referencia. Cualquier nodo puede ser utilizado como nodo de referencia. Aquí lo que nos están diciendo es que el nodo de referencia, cuando medimos este BDD de 0,7, de 0,5, perdón, de 0,9, está allá al otro lado de la batería, ¿sí? Simplemente un nodo de referencia. Entonces, pilas con eso para que no se dejen confundir. Entonces, lo digo en especial por esta fuente negativa que está en la parte de abajo. Bien, listo. Esa era la primera observación. Entonces, básicamente, Juan quería preguntar algo. Sí, yo quería preguntar si es posible, digamos, yo reescribir el circuito y que siga funcionando de la misma manera. O sea, para tener la tierra, digamos, donde normalmente la tengo, que es abajo del circuito. ¿Cómo así reescribir el circuito? O sea, digamos, abajo ponerle una tensión de 0 y arriba ponerle una tensión de 1.8, por ejemplo. Y pues así con todas las tensiones que están en el circuito. Y seguiría Sí, funcionando sí, usted igualmente. puede hacer un shift. Usted puede hacer un shift en todas las tensiones, pero tendría que hacerlo cuidadosamente en todas las tensiones. Que es que a la final recuerde que lo que interesa es la diferencia potencial, ¿cierto? En lugar o sea, nosotros no hablamos aquí de BD09 absoluto, es simplemente una diferencia de potencial con respecto a algo, con respecto a algo. Si todas las diferencias de potenciales dentro del circuito usted les hace el corrimiento apropiado, digamos que podría reescribirlo, ¿sí? ¿Mm? Sí. ¿Estamos? Porque simplemente lo que usted está diciendo es, ok,
Ok, yo voy a redibujar mi circuito completo, ¿cierto? Y en ese momento usted va a poner sus fuentes. Y simplemente, cuando usted decide poner las fuentes, espéreme, utilizo mejor el de aquí doble vuelta. Cuando usted decide poner sus fuentes, usted decide que ya no va a llamar más este nodo de referencia a la referencia. ¿Cierto? O sea, ya no va a ser más el de la mitad, sino que usted dice, bueno, voy a llamar el nodo de referencia a este señor. Entonces tengo que hacer todo el recálculo adecuado para que eso tenga sentido. ¿Estamos? O sea que el problema sería equivalente si nos dicen que acá estuviera tierra y que VG y VG2 estuvieran, en este caso, 0,9 voltios arriba, ¿cierto? Y esto estaría en 1,8. ¿Estamos? Sí, señor. Pero sí sería posible. Lo que pasa es que hay que tener cuidado hacer esos cambios porque no solo cambian las fuentes, ¿no? Cambia todos los potenciales, se está cambiando toda la referencia. ¿Vale? Bien, Listo. listo. Entonces, continuemos. Entonces, a la final lo que nos dice es, tenemos que diseñar esta vaina para unas condiciones que nos dan. ¿Sí? Tenemos que diseñar esta vaina para unas condiciones que nos dan. Nos dicen que cuando aquí vale 0 voltios, que cuando aquí medimos 0 voltios y aquí medimos 0 voltios, aparece en el circuito 0,1 voltios acá y 0,1 voltios acá. ¿Sí? Eso es una información que nos dan, ¿sí o no? Del problema. Vea, acá nos dicen 0,1 cuando ambas están en 0. Listo. Nos piden diseñar los valores de resistencia y los valores de W de los transistores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos empezar a hacer es, miremos qué información nos agrega este 0,1 voltios que está acá. Fíjense que además, implícitamente el circuito nos está mencionando cuánto es el valor de las corrientes que pasan por al menos los transistores de abajo. Bien, entonces importante, bajo esta condición que se plantea acá, pensemos primero antes de ponernos a plantear ecuaciones, ¿cómo podemos abordar el problema? ¿Qué condición de operación se está presentando en el par diferencial bajo esas condiciones que están allí? De todos los análisis que vimos, podemos asegurar que en este modo o en este momento, así como está con esas tensiones en rojo de DC, ¿qué análisis o en qué modo de operación o en qué condición de operación está nuestro par diferencial? Bueno, mientras lo piensan, ¿Cuánto era el BTH, profe? BTH es 0,4. Mientras los piensan, recuerden que nosotros vimos que esto está haciendo la función de ¿qué? Espejo de corriente, Un ¿cierto? espejo de Espejo de corriente. corriente, profe. O sea que este de acá hace la función de nuestra fuente de corriente, ¿cierto? Ese espejo de corriente nos está ayudando a generar lo que nosotros teníamos, o sea, nosotros acá pintábamos una fuentecita de corriente. Q sub 3 está funcionando como esa fuente de corriente a través de ese espejo de corriente. Bien, quería hacer ese comentario antes de... importante, entonces, reconocer que esta estructura tenemos en la misma tensión en DC en ambas compuertas, por lo tanto, él está operando ¿Modo común? en modo, sí, pero como es de DC explícito, entonces, eso tiene una palabra particular. ¿Cuál fue el primer análisis que hicimos? ¿Qué es lo primero que tenemos que Equilibrio. hacer? En equilibrio, muy bien. Él está operando bajo esta condición en equilibrio, ¿sí? Entonces, en equilibrio, de una vez nos acordamos que si aquí vale 0,4 miliamperios, pues aprovechamos esa información y podemos decir con seguridad que como está en equilibrio, entonces todo es simétrico, ¿cuánta corriente fluye por acá? 0.2 milis. 0,2 milis. 0,2 miliamperios
Bueno, está el filtro de este lápiz, pues de este lápiz no, de este, sí, digamos de este lápiz me borra a veces algunas, pero bueno, 0.2 miliamperios. Y lo mismo sobre Q sub 2. Estamos de acuerdo, ¿no? Bien. Ya con esa información podemos diseñar, ¿qué dispositivo podríamos diseñar? RD. RD completamente, queda caracterizada, ya que conocemos la tensión o podemos conocer la tensión que está sobre sus terminales, podemos conocer esta tensión, BRD, ¿cierto? Y ya conocemos la corriente que la atraviesa. O sea que RD va a ser igual a la tensión entre sus terminales, ¿cierto? Dividida la corriente que la atraviesa. ¿Y eso es igual a qué? En nuestro caso, ¿cuál es la tensión entre sus terminales? Ah, pues nos dicen que 0,9 por arriba. Este punto está complicado. 0,9 menos 0,1, que es la tensión del drenador, la que nos da el problema. Dividido 0,2 milis. ¿Cuánto nos da? ¿Me colaboran ahí? 4K ohms. Listo, entonces RD tiene un valor de 4, aparece un 9, de 4 kiloohmios. Listo, tenemos solucionado al menos uno de los componentes. ¿Sí? O sea, debe satisfacerse que RD sea 4 kiloohmios para que eso tenga sentido. ¿Sí? Para que esa condición de operación del circuito tenga sentido. Bien, ¿está claro cómo se halló RD? Fácil, ¿sí o no? Profe, ¿Sí? profe, es tan amable de volverme a explicar por qué es 0.2 miliamperios, por favor. Ah, ok. Estamos aprovechando la información extra que nos da el problema de que aquí van 0.4 miliamperios. Esta corriente representa la corriente ISS. ¿Sí? Como el circuito está en equilibrio, ya que aquí tenemos 0 voltios, o sea, tenemos la misma tensión en DC, el circuito está operando en una condición completamente simétrica. Por lo tanto, si aquí van 0,4 miliamperios, por aquí va a ir la mitad y de aquí viene la otra mitad. Entonces, por ende, van 0,2 miliamperios que circulan por toda esta rama de la izquierda del par diferencial. ¿Está más claro esa explicación? Listo, profe, muchas gracias. Vale, bien. Listo, tenemos RD. Tenemos RD. Bien. Uno podría sentirse animado de, bueno, las RDs parecen ser sencillas de hallar porque es encontrar las tensiones que las atraviesan, perdón, las tensiones sobre sus terminales sobre la corriente que las atraviesa, ¿sí o no? Intentemos hacer lo mismo con la segunda, con este RD de aquí. ¿Qué sucede con ella? Entonces, R, ¿qué necesitamos? R es igual ¿a quién? A la tensión BR sobre 0,1 miliamperios. Listo. Si yo conociera la tensión BR, tengo resuelto también R. La tensión BR, pues es esta de acá. ¿Sí? Ojo, no confundirla con RD. RD es otra. Por eso utilizo diferentes subíndices. Bien. Bien. ¿Qué es BR? ¿Qué es BR? BR 0.9 menos BD es de Q4. 0,9 menos, ¿menos quién? BD de Q4. B de 4. O sea, entiendo que está llamando a B de 4 la tensión nodal acá, ¿sí? Sí, Es decir, esta tensión, ¿y dónde estaría el negativo de esa tensión? abajo. Abajo, no. Ojo que las tensiones nodales se miden con respecto A tierra. a tierra, pilas. Pilas porque acá sí es delicado confundir las tensiones nodales con las tensiones diferenciales justamente por esta fuentecita. Entonces aquí esta tensión nodal se llama B de 4. B de 4.
menos B de 4. ¿Sí? Menos B de 4. Bien. ¿Qué es B de 4? ¿Qué es B de 4? Ah, BG3. B de 4 en realidad lo voy a tener que resolver. Lo voy a tener que resolver. Es la incógnita que tengo que resolver con circuitos, en este caso. ¿Cómo lo puedo resolver? Fácil. Recuerden, voy a encontrar entonces una malla desde ese nodo, ¿cierto? Porque ahí está donde la referencia que utilicé, hasta que llegue a tierra y debo sumar todas las caídas de potencial. Entonces el camino fácil, pareciera ¿cuál? Acá, o que es lo mismo que acá, porque el BGS es el mismo para ambos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, miren que el mismo problema, si no lo abordamos, si lo estamos resolviendo en el camino, pues él nos va a indicar por dónde tenemos que ir resolviendo las incógnitas. ¿Esta tensión cuál es? BGS. Es BGS. Claro, aquí tal vez el menos es un poco confuso, pero la voy a hacer más explícita. Ahora sí, BGS. BGS4, ¿sí? BGS4. Entonces, debe ser evidente, y si no, pues revisamos allá cómo estamos de leyes de Kirchhoff, pero debe ser evidente que B de 4 entonces es igual a ¿quién? Opa, B de 4 es igual a, sumo las caídas de potenciales hasta llegar a tierra, porque en tierra es donde está mi referencia negativa de este potencial. Sí, o sea, cierro el loop, ¿cierto? Entonces, B de 4 va a ser igual a BGS4 más menos BCS, ¿sí? Porque recuerden que aquí existe, esto es como si aquí existiera una fuente de más, menos 0,9, como la pintamos ahorita, o para el otro lado, aquí el menos, más 0,9, ¿cierto? El punto es que, ojo, no se nos puede olvidar el cálculo de esa fuente, ¿listo? Entonces va a ser, voy a dejar aquí marcada la trayectoria. ¿Sí? Entonces va a ser igual a BGS4 menos BCS. Bien. ¿Y eso a qué es igual? Va a ser igual a BGS4, que no lo conozco. ¿Sí ven que el problema nos está diciendo? Menos 0,9 voltios. El problema nos va indicando, Ah, entonces necesito conocer BGS4. ¿Cómo hallo BGS4? ¿Cómo hallo BGS4? ¿Cómo lo hallo? Pues, profe, ya tengo una idea. ¿Sí? Como BGS4 es el mismo que BGS3, ¿no? Porque pues Sí. comparten BG. Entonces, pues de Q3, ya teniendo ID, que es 0.4, se puede sacar BGS. Pero acá también tengo idea, mire. Es O que es ahí también. 0,1. Bueno, la idea es a través de ID, es lo que sugiere Josué, ¿cierto? Sí. Bien, listo. Entonces Ujú. miremos qué sucede. Hagámoslo. Miremos qué sucede, que no pasa nada. ID4 está en este transistor. Bueno, pregunta, ¿este transistor está en saturación o en tríodo o debemos averiguarlo? Siempre está en saturación. Siempre está en saturación gracias a qué. Aquí está en conexión de diodo. Exacto, a esta conexión que garantiza que BD es igual a BG y por ende siempre va a estar en saturación cuando esté encendido. La condición siempre se estaría cumpliendo. Entonces, está en saturación. Entonces, ID4, mire lo que sucede cuando relacionamos la corriente. ID4 es 0,1 miliamperios. Y eso debe ser igual a un medio, ¿cierto? A un medio de su NCOX W sobre L4, ¿cierto? Permítanme acá hacer la siguiente notación para que me quede más fácil si la llego a necesitar después.
Voy a llamar a alfa un medio de mu CO2. ¿Estamos? Para que me quede más fácil aquí escribirles. Entonces, un medio de mu sub n CO2, o sea, alfa por W sobre L4 por BGS4, que es lo que entiendo que es como lo vamos a sacar, menos BTH al cuadrado. Y el problema ya inclusive nos da el tip de ignorar el efecto de emulación de canal. ¿Sí? Siempre ir leyendo, miren. Desprecie el efecto de emulación de canal. Siempre ir leyendo que el problema nos ayuda. Bueno, pero al intentar hacer esto nos damos cuenta que no podemos despejar BGS4. ¿Por qué? Bueno, no lo podemos despejar porque de aquí, ok, esto lo conocemos, pero el tamaño no. Justamente el tamaño es lo que queremos encontrar. BGS tampoco lo conocemos, porque aquí estamos intentando hallarlo. BTH sí, BTH sí. Entonces esta ecuación todavía no la podemos usar. Pero ¿qué sí conocemos? Vamos a leer el problema a ver si podemos sacar más información. A ver, diseña el circuito, esto ya lo usamos. Miren esto que está aquí. Tenemos B overdrive. Tenemos B de overdrive. Eso nos da un montón de información porque ¿qué nos dice esa información? BGS4 más BTH es igual a B overdrive. ¿Sí? Menos BTH. Es menos BTH. ¿Sí? Pilas porque ese cambio ahí le modifica un montón. O sea, esto que está acá es el B overdrive 4, que es el mismo para todos. ¿Estamos de acuerdo? El mismo para todos. ¿Y es igual a cuánto? 0,15 voltios. Chévere. Chévere porque entonces ya sabemos que BGS4, volvemos otra vez aquí a nuestro problemita, BGS4 menos BTH es igual a 0,15. Y conocemos BTH. Por tanto, BGS4, ustedes me disculpan los mamarrachos, pero desafortunadamente no tengo aquí una tablet, estoy haciéndolo a pulso con el mouse. BGS4 es igual, BTH lo conocemos, 0,4, ¿sí? 0,50. Esto es 0,4. Entonces BGS4 es 0,19, 0,45, perdón. tampoco, 55. O 0,55. 0,55 55. voltios. Y Profe, tiene, ayer, qué pena, ahí el overdrive es porque lo especifican el problema de que para todos es el 0,15. sí, esto sale del problema. ¿Sí? Acá nos dice, mira, acá nos dice, operate all transistor at the overdrive 0,15 voltios. ¿Listo? Ah, ok, profe. Entonces, eso es un montón de información. Eso es un montón de información porque los overdrive de todos los transistores están en 150 milivoltios. ¿Listo? Entonces, voilà, ya tenemos nuestro pero bueno, acá el punto no es, a ver, la idea, este ejercicio está siendo así bien charlado, bien el asunto, pero ustedes deben volverlo a hacerlo por su cuenta y reflexionar sobre el análisis que se lleva, porque fíjense que aquí estamos, el problema nos va diciendo, el problema nos va, nosotros mismos, alguien pudo haber comenzado de una vez, no quiere decir que tiene que comenzar por RD, alguien pudo haber comenzado por acá, por BGS4, y dice, pues con la corriente y el overdrive ya tengo una cosa, ya tengo la otra, en fin, ¿sí? Alguien pudo haber dicho con la corriente y el overdrive ya tengo al menos estas dos dimensiones de una vez, y luego de ahí me voy para el otro lado. O sea, no hay un camino solamente. Aquí estoy charlándolo e intencionalmente haciendo esto primero para darnos cuenta que, bueno, aquí esta no la podemos usar, entonces miremos otra información. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, bien, tenemos
BGS 4 de 0,55, podemos empezar a devolvernos. ¿Qué podemos hallar con BGS 4? Esto de acá. Podemos hallar B de 4. Y con B de 4 podemos hallar BR y con BR tenemos la resistencia. ¿Sí? Entonces, entonces devolvámonos. Entonces, B de 4. Entonces, B de 4 es igual ¿a quién? A 0,55 menos 0,9. ¿Sí? ¿Eso cuánto da? Menos 0,35. Menos 0,35. Y mire que tiene sentido ya que estamos trabajando con una fuente también de alimentación negativa. Por eso esta tensión acá puede dar negativa. Con respecto a tierra, ojo, con respecto a tierra. BGS4 sigue siendo positiva y no hay ningún lío. ¿Sí lo ven? BGS4 es positiva. Pero la tensión medida desde este nodo con respecto a tierra es negativa. Bien, tenemos BD4. Con BD4 tenemos BR. BNR. ¿Sí? BNR. ¿Ese BNR cuánto es? 1,25. ¿Perdón? 1,25. No me queda esa... Ah, perdón. El R restándose, sí, tiene toda la razón. 0,9 menos BD, entonces 1,25. 1,25 voltios. Y por ende, R es igual a ¿cuánto? Aquí lo tenemos. Opa. Profe, perdón, una cosa. Es 0,9 menos 0,35 sobre 0,1 mili, ¿no? Sí, A mí me da 12,5. 12,5 kiloohmios. No, sí, 12,5 kilómetros. Sí, esa ya es la respuesta de la resistencia. Ah, bueno, perdón. Sí, es que acá Michelle, creo que fue quien habló, nos daba era el voltaje sobre la resistencia. ¿Sí? Y ya con eso tenemos resistencias. La resistencia de R. ¿Preguntas? Pregunta de esta, de cómo se halló. Chévere, ¿no? Chévere como podemos ir dominando sin tanto miedo las estructuras debido a que ya estamos familiarizados con ellas. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Ah, pues ya esto ya nos da un montón, haber descubierto que el BioVerdrive implica que conocemos los BGS, pues implica que podemos despejar fácilmente el W sobre L4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque W sobre L4 ¿a qué va a ser igual? Ya podemos ahora despejar todas las dimensiones de los transistores. Entonces W sobre L4 ¿qué va a ser igual? Entonces va a ser igual a ID sobre ese alfa sobre ese overdrive al cuadrado. ¿Estamos? Entonces va a ser igual a ID 0,1 miliamperio sobre nuestro alfa, que es un medio mi sub n ox. ¿Cierto? Aquí estoy utilizando esta ecuación. Y multiplicado por el overdrive al cuadrado. Que ya sabemos que es el mismo para todos y que ya inclusive lo hemos utilizado. Bien, ¿cuánto da eso? Profe, qué pena, ¿qué página del PDF es el ejercicio? 674 del PDF, 703 creo que del libro. No, es que aquí no sé dónde está el numerito de la... Perdón, 674 del libro, 703 del PDF. Aquí está, 674, está bien. Está alineada con el del libro. Bien. ¿Cuánto da? Profe, qué Profe, pena, ¿cuánto disculpe, es el valor del alfa? Un medio de mi sub NCOX. Mi sub NCOX es 400
microamperios por voltio cuadrado. 400 micros sería mi su NSOX. 400 micros, o sea, el alfa sería 200 micros. A mí me da 22.22. 22,22. Bien. Listo. Si nosotros miramos, llegamos a una situación donde conocemos la corriente en los transistores, tenemos el alfa, nos falta el W sobre L y tenemos el overdrive de todos. ¿Sí? Esta es la ecuación de saturación simplificada, ¿cierto? Con el alfa y el overdrive. Entonces miren que lo único que no conocemos en cada transistor es esto. El resto lo conocemos. Ya conocemos las corrientes de cada transistor. Sabemos el alfa porque nos lo da el problema y el overdrive nos dice que es el mismo para todos. Entonces podemos aplicar esta misma relación para todos los transistores y despejar. O en el caso de Q sub 3, pues es equivalente. Como ya sabemos que esto es un espejo de corriente, pues es mucho más fácil hacer ¿qué? Si aquí va a 0,4 y aquí venía 0,1, pues fácil. Fácil. W sobre L3 es igual a ¿qué? 4 veces las dimensiones del transistor. Muy bien, 4 veces las dimensiones del transistor 4 y ya no necesito despejar ninguna ecuación más complicada porque aprovecho el estudio previo de espejo de corriente. Y eso nos arroja 88,8, bueno, 9 para dejarlo redondeado apropiadamente. Listo. Bien, bien. ¿Cómo hallamos ahora Q1 y Q2? Bueno, también despejando de acá. Despejando de acá. ¿Cuánto da? Ya sabemos que la corriente es 0,2 milis. Entonces nos va a dar despejando 44,44. Sí, verifiquen, por favor. Sí, Preguntas. profe, o sea, Preguntas. Ya tenemos diseñado todo el circuito. Boom. Primera parte. Bien. Ya estamos bien. Tenemos diseñado todo el circuito. ¿Qué nos falta? Bueno, acá el problema, a ver qué más nos dice. Ya diseñamos todo. Ah, nos dice cuál es el rango de entrada de modo común para este diseño. O sea, ¿cuál es el? Nos están preguntando qué. ¿Qué nos están preguntando? El máximo y el mínimo de BCM. Exactamente, nos están preguntando el input common mode range. ¿Sí? O sea que en pocas palabras nos toca buscar el BCM máximo y el BCM mínimo. Eso es lo que nos están preguntando. Muy bien, volvamos acá. ¿Quién limita el BCM máximo? ¿Quién va a limitar nuestro BCM máximo? Entonces recuerde que esto de acá tiene sentido cuando estamos analizando nuestro par diferencial en equilibrio, o sea, así como lo hemos estado trabajando. Voy a simplificar el esquema acá para enfocarme solamente en la estructura del par diferencial. Ya sabemos que acá este nodo nos lo impone el espejo de corriente. Aquí estamos, perdón. Tenemos aquí se va para la otra parte simétrica. Voy a dibujar voy a dibujar solo un pedazo del circuito. Y aquí tenemos nuestro BCM de interés. Según el esquema, este sería Q1, este sería Q sub 3, Q sub 1,
Q sub 3, ¿listo? Y RD. Entonces, bien. Bien. Recordemos, hacia arriba, bueno, miremos acá que estamos en condición de equilibrio, equilibrio, equilibrio. Ya sabemos que en condición de equilibrio, ya acabamos de decirlo, ¿cuánto está circulando por acá? 0,2 miliamperios. Por acá, 0,4 miliamperios. Bien. La pregunta es, como estamos ignorando el efecto de modulación de canal, quien impone la corriente, vemos que es la acción del espejo de corriente o la acción de nuestro ISS, que es Q sub 3. Sin que exageren los cambios, a medida en que empiezo a aumentar esta tensión, ¿hasta qué punto puedo aumentar? Bueno, a medida que empiezo a aumentarla, nuestra corriente, miren que está impuesta por la fuente Q sub 3. Por lo tanto, ella no varía con variaciones en BCM hacia arriba, pero sí debemos tener cuidado de no llegar a mandar este transistor Q sub 1 a la región de triodo. Entonces aquí vamos a tener un máximo en VG dado por ¿cuál? ¿Por qué valor? BD más BTH. BD más BTH. ¿Y BD cuánto es? 0,1 voltios. ¿Sí? Porque recuerden que al mover BCM no se va a alterar esta corriente, por ende esta tensión en esta condición de 0 voltios no se altera, está circulando la misma corriente. O en pocas palabras, con el valor de la resistencia hallada, pues al hacer aquí la cuenta, la caída de tensión, podemos despejar y pues nos va a dar nuevamente 0,1 voltios. Entonces esta tensión máxima es BD más BTH. O sea, ¿cuánto? 0,5. BCM máximo es igual a BD 0,1 más BTH 0,5 voltios. Muy bien. Listo, fácil. ¿Y para abajo quién nos limita? Ah, ¿para abajo nos limita quién? Recuerden que el BCM siempre es esta malla. La fuente de corriente que tenemos abajo. La fuente de corriente que tenemos abajo. Muy bien. Muy bien. Entonces BCM en esa malla verdecita, ¿a qué va a ser igual? BGS en equilibrio de Q1. Sí. Esto, y también BF, el BF, o sea, el B de la fuente. El Ok, voltaje de va la a ser fuente. igual. Va a ser igual a BGS1 más, El voltaje de la fuente. bueno, el voltaje, pero acá voy a hacerlo explícito, el voltaje BDS3 BDS3. 3 y BGS3. más menos BCS, ¿cierto? Ojo que aquí no está tierra, ¿no? No podemos parar solo en el BDS. ¿Listo? Bien. De acá voy a reescribir. BGS1 ya lo tenemos. En equilibrio eso es una constante. ¿Cuánto es BGS1? 0,55 también. ¿Por qué? Porque todos operan con el mismo overdrive y tienen también el mismo BTH. Muy bien. BDS no lo conocemos. BDS es nuestra variable.
BDS3, y tenemos menos 0,9. Bien. Entonces simplemente estamos repasando el concepto que ya vimos en clase. ¿Qué sucede si este señor empieza a caer? ¿Quién paga los platos rotos? BDS3. Por lo tanto, BCM mínimo ocurre con el BDS mínimo que mantiene en operación en saturación ese transistor Q3. ¿Y ese cómo se llama? Ah, una tensión BDS mínima para que él esté en saturación recibe un nombre particular. ¿Cómo se llama? B overdrive. B overdrive, muy bien. Entonces 0,55 más la tensión B overdrive que ya la conocemos, menos 0,9. Listo. ¿Eso cuánto da? Menos Menos 0.2. 0,2. Bien, menos 0,2 voltios. ¿Listo? Profe, pregunta, ¿y por qué el BDS3 ahí lo toma como el overdrive? Ok, porque la ecuación que caracteriza esa malla es esta, siempre, 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 siempre. Si BCM va para arriba, no hay ningún problema con esta ecuación, porque el BDS empieza a aumentar también. Entonces no nos interesa verla cuando el BCM va para arriba. En cambio, cuando va para abajo, fíjate que esto de acá es una constante. Ya la hallamos, 0,55, esto también. ¿Sí? O sea que si yo pongo una batería y empiezo a decrecer el valor de BCM acá, BDS tiene que disminuir también. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, En que sí. señor. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Que Q3 está jugando a ser fuente de corriente. Q3 está jugando a ser fuente de corriente. O sea, esto que tenemos acá lo podemos ver como esto de acá. ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Estamos de acuerdo. Sí, profe. Pero Q3 va a ser fuente de corriente si y solo si está saturado. Recuerden que el transistor saturado se comporta casi como una fuente de corriente. Esto viene de un espejo simple también, ¿sí? Entonces, quiere decir que hay una limitación, o acá, a esto lo llamábamos BF mínimo, bueno, un BF, pero esto tiene un BF mínimo para que ella se comporte como fuente. En el espejo de corriente, ya que corresponde, o que este transistor saturado, ¿esta tensión quién es? Esta tensión es BDS. ¿Y cuál es la tensión mínima de BDS para garantizar que el transistor esté saturado? BGS menos BTH, o sea, B overdrive. Es decir, BDS3 mínimo para que el transistor... A ver. BDS3 mínimo para que el transistor Q3 esté saturado es igual al B overdrive 3. Y el B overdrive es el mismo para todos. ¿Listo? Sí, señor. Bien. Listo. Resuelto todo el problema. ¿Preguntas? Preguntas y Profe, respuestas. ¿me repite lo del BCM máximo? No me quedó muy claro. Bueno, esto lo vimos en clase. Es la misma definición. Es la misma definición. El BCM máximo, ¿qué sucede? Al subir BCM siempre es esta ecuación. Pero al subir BCM lo único que estoy haciendo es aumentar BDS3. ¿Sí? Pues si al bajar BCM disminuye BDS, pues al subir BCM sube BDS.
Que suba BDS no es problema, antes mejor. Q sub 3 está más saturado. ¿Listo? O sea que no va a ser por ahí que se limite el rango hacia arriba. Pero subir BCM, BCM está haciendo el papel de BG. Y B sub D es una tensión fija de 0,1 voltios. Recuerde que para mantener el transistor saturado, B sub D siempre debe ser mayor o igual a BG menos BTH. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Listo. Entonces, si usted empieza a subir BCM, está subiendo este término. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si usted, porque esto es BG, esto es BG. Bien, si empieza a subir BCM, está subiendo ese término. Subir ese término desfavorece la desigualdad, o sea, cada vez va a ser más difícil. En algún momento, BD ya no va a ser mayor porque usted está aumentando lo de la derecha. En algún momento, BD va a ser igual. Y si se pasa de ahí, BD va a ser menor, o sea, lo manda para triodo, ¿sí? O sea, subir esta tensión eventualmente mandará a Q sub 1 hacia la región de triodo. ¿Cuál es la frontera? Cuando aquí hay una igualdad. BD sea igual a BG menos BTH. Ese es el máximo al que puede subir este BG máximo, ¿sí? De ahí despeja y le da que el BG máximo es BD más BTH, que es lo que tenemos escrito acá en este mamarracho. Ok, profe, gracias. Ya me quedó claro. ¿Listo? En ese caso el VG máximo es el mismo BCM máximo, ¿no, profe? Claro, claro, porque acá el que está haciendo el papel de BCM de BG es BCM, ¿sí? O sea, la tensión de puerta en este caso es una tensión de polarización que en el contexto del par diferencial la llamamos voltaje modo común, DDC, ¿sí? Entonces, sí, por eso simplemente aquí recibe el mismo nombre, la misma ecuación. ¿Mm? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minuticos y ya volvemos. Juan Sebastián iba a preguntar algo más. No, señor, yo lo hago. Ok. Una pausa de 5 minuticos a las I10, para ser más precisos, son las 03 más o menos, 5:03. Entonces a las I10 retomamos, ¿vale?
Bien, vamos retomando. Quería hacerles un comentario antes de pasar al siguiente problema. Es que un ejercicio muy similar que está también en este mismo set de problemas, o sea, similar al que acabamos de resolver, un poco más complicado, pero no, digamos, nada del otro mundo, es este. Se lo recomiendo para que lo desarrollen. El ejercicio número D923 del mismo set de problemas. ¿Vale? Pura qué pena, el 923. El DB923, sí. Este Listo. básicamente plantea un ejercicio similar. Dice, diseñe el amplificador que cumpla estas características. Nos dan dos corrientes también acá, ¿cierto? Tenemos nuestro amplificador diferencial. Nos dan también algunas tensiones de DC iniciales en los nodos. Nos dan toda la información referente a los transistores. Y en este caso no nos dan las tensiones de overdrive, pero sí nos dan la ganancia de pequeña señal. Entonces de ahí esa es la otra información que podemos utilizar. Bien, y nos dice también este VA, que es de 10 voltios. Acá VA simplemente en la literatura se suele usar también a veces este término VA. VA es el inverso de lambda. ¿Listo? Lambda a la menos 1 o 1 sobre lambda. ¿Vale? O sea que ustedes pueden expresar R0 del transistor, R0 como B sub A sobre ID, ya que R0 es 1 sobre lambda ID. Entonces, para que no se confundan, esto aquí, con esto les están dando lambda. Y listo. Y es de nuevo hacer un ejercicio de diseño, pero es saber utilizar esta información de acá. Entonces se lo recomiendo para que también, pues, es un ejercicio similar, un poco más complejo que el anterior, pero no, pues no es un poco más complejo, es simplemente que hay que saber cómo utilizamos esta información adicional. Bien, ahora sí, sigamos con el siguiente problema. Y bueno, este es más para revisar los conceptos básicos del análisis en modo diferencial. Entonces acá el circuito está operando en modo diferencial, differential mode. Y nos dicen que encontremos la ganancia de pequeña señal en tensión en modo diferencial, ¿sí? Es decir, en pequeña señal, Vout diferencial, que es este Vout de acá, vamos a ponerle esta polaridad, entre Bin diferencial, que sería la resta, ¿cierto? Bin diferencial. ¿Listo? Nos dicen que asumamos que el lambda no es diferente de 0 y ya está. Y resolverlo en pequeña señal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Modo diferencial. ¿Qué implica el modo diferencial? Que ambas entradas están en contrafase. Exactamente. Entonces aquí tenemos, La resistencia en 2 en serie. entonces aquí tenemos, si BI1 lo llamamos, vamos a decir, BX, entonces BI2 será menos BX. Listo. Listo, ahí estaría operando en modo diferencial. Cuando B1 toma el valor de BX, entonces BI2 toma el valor de menos BX. Bien, y en modo diferencial, ¿cómo procedemos con el análisis? Primero identificamos, ¿qué identificamos? Eje de simetría. Tenemos el El eje de simetría, entonces está por acá.
y los nodos atravesados por el eje que se encuentran en el centro del eje de simetría serán considerados como ¿qué? Tierra virtual. Tierra virtual. Entonces este de acá. Y en este caso, ¿qué hacemos con la resistencia? Que nos da un pequeño problema allí. La dividimos en 2 en 0. Se divide en R1 medios. Entonces tenemos una resistencia conectada entre dos nodos. Epa, de valor R1 es eléctricamente igual a utilizar dos resistencias con la mitad del valor conectadas de esta manera, en serie. Ya eso también lo discutimos, el por qué. Y aparece convenientemente nuestro nodo central, que es cortado por el eje de simetría. Por lo tanto, aparece aquí también una tierra virtual. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Planteamos el equivalente de medio par diferencial. ¿Cierto? Equivalente de medio par. ¿Qué nos queda? Entonces lo redibujamos. Listo. Arriba nos queda, voy a simplificarlo rápidamente. Arriba nos queda tierra esto de acá, esto de acá y esto de acá. En pequeña señal, básicamente tenemos eso de acá. M1 y M3, vamos a poner los nombres. Y tenemos que para nuestro equivalente será suficiente con resolver este problema. Bx y B0. ¿Sí? Resolviendo ese problema, ya resolvemos el problema completo, real de esta ganancia. O sea, esa ganancia va a ser equivalente a esta ganancia que estamos buscando. ¿Sí? La relación B0 sobre Bx ya es nuestra solución. ¿Sí? Ya sería nuestra solución. Bien, bien. Paz de señal. ¿Es clásica? ¿Es una configuración básica? Sí, common source. Profe, ¿me puede volver a mostrar el circuito de arriba? Porque, a ver. Ahí. Ok, ya, vale, gracias. ¿Listo? ¿Cuánto sería la ganancia? Miren que es un common source donde lo puedo ver de la siguiente manera. Si queremos seguir simplificando para facilitarnos el análisis, arriba de drenador hacia tierra, tengo una resistencia 1 sobre GM3 en paralelo con R03. Y también queda en paralelo con R1 medios. Ya, más fácil no puede quedar ese, o más evidente no puede ser ese core. Listo. ¿Cuánto da nuestra ganancia? A sub B es igual a menos GM1 que multiplica a R01 paralelo con nuestro RD total equivalente. O sea, con todo esto que está acá.
Y esa es nuestra solución al problema. La ganancia diferencial del circuito real, B out diferencial dividido B in diferencial, es exactamente igual a esta expresión que está acá. ¿Preguntas? ¿Fácil? ¿Difícil? Fácil, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, estos ejercicios ya se pueden sacar básicamente por inspección. Si miramos, estoy en el libro de Design of Analog CMOS Integrated Circuits de Razavi. Y bueno, todos estos son básicamente el mismo problema, solo que abordándolos desde la pequeña señal, ¿sí? El análisis de la ganancia en modo diferencial de pequeña señal. Entonces miremos este de acá, pero tratemos de resolverlo por inspección. Modo diferencial implicará que que si este es Bx, este es menos Bx, identificamos tierra virtual, perdón, eje de simetría, por lo tanto, tierra virtual y nos resta hacer el pad de señal. Vamos a tener que estar mirando nada más la mitad del circuito, pad de señal, entrada por gate, salida por drain, common source nuevamente, aparece aquí. Entonces nos preocupa encontrar la resistencia o la impedancia equivalente vista desde el dreno hacia afuera. Es decir, esta impedancia que está acá, vista desde ese nodo hacia arriba. Y como ustedes ya son expertos en impedancias nodales, porque es la recomendación más fuerte que se da en este curso, entonces ustedes ya se la saben más que de memoria de que esta impedancia vista desde acá claramente sin ninguna duda es R03 más 1 más EM3 R03 por R1. Y este va a ser nuestro RD equivalente y ya tenemos nuevamente la ganancia. Menos EM1 por R01 en paralelo con todo esto que estamos escribiendo acá. Y otro ejercicio resuelto. Este de acá, similar, miramos la impedancia vista hacia arriba desde acá y la ponemos en paralelo con R1 medios. Bien, chévere. Este de acá es un poquito más, bueno, este también es sencillo, ustedes lo revisan, pero este de acá es un poquito más tricky, más problemático. El último, el E. Vamos a llevarlo aquí para... Bien, entonces, de nuevo, planteamos eje de simetría, tierra virtual, y planteamos nuestro equivalente de medio par diferencial. Voy a hacerlo aquí bien. Opa. Bueno, acá el punto que quiero ilustrar es
bien importante cuestionar algunos asuntos. Entonces, bueno, vamos a plantear aquí bien el problema y luego lo discutimos con más detalle. Entonces tenemos, vamos a decir aquí R1. Vamos a asumir para este problema que lambda es igual a 0 y luego lo resolvemos con lambda diferente de 0. Bueno, ustedes lo resuelven con lambda diferente de 0. No va a haber, una vez entendamos el concepto principal, no va a haber problema con expandirlo a lambda diferente de 0. Bien, acá tenemos Bin y aquí nuestro Vout, que ya sabemos que una vez encontremos esa relación, ya será nuestra ganancia total del circuito de la izquierda. Entonces, lo que tenemos a la derecha es el equivalente de medio par diferencial. Bien, ya. Listo. ¿Qué sucede con este señor? Intentemos trazar el pad de señal. ¿Qué sucede cuando intentamos trazar el pad de señal? Se nos vuelve una topología básica. Bueno, acá viene por acá y viene por acá. ¿Es alguna topología básica? Fíjense que gracias a este camino podríamos pensar en esto. Esto coge y ¡boom! Amplifica también por este lado. Entonces aparece no una inconsistencia, una confusión, algo que nos saca de la zona de confort, algo que no se parece a ninguna de las etapas básicas, porque miren dónde está la salida no está en el drenador de M1, ¿sí? No está en el drenador de M1. Y además hay dos pads de señal. Entonces eso confunde un poco, ¿sí? Eso se confunde un poco. No, aquí la salida la están definiendo en el drenador de M3. Claro, yo podría definir otra salida acá, pero ese no hace parte del problema. Este problema es pues justamente diferente por eso, ¿sí? La salida está definida ya. Exacto, así es el ejercicio, pues como Creo que el responden también en compañero el lo chat. preguntaba porque en el dibujo se ve como que, que estuvieran conectadas, porque se cruzan dos cables, pero No, las conexiones son explícitas a través de estas bolitas. Acá no hay conexión, ¿vale? Miren que siempre que hay una conexión a un nodo, exceptuando las conexiones a BD y tierra, siempre existe una bolita que indica la conexión, ¿vale? Entonces esto de acá, en realidad, él lo está brincando. ¿Listo? Bien. Entonces, al punto que quiero ilustrar con este ejercicio es que este es un ejercicio que no se parece, no cabe dentro de las estructuras básicas que tenemos. No intentemos forzar entonces las ecuaciones o la plantilla o la fórmula, ¿sí? Además, esto tiene dos pads de señal. O sea, esto confunde un poco. No quiere decir que no se puede hacer. Sí se puede hacer, claramente. Solo que no vamos a poder utilizar ese atajo de las plantillas, de la estructura básica, de los circuitos amplificadores que ya conocemos. Por lo tanto, cuando sucede ese tipo de cosas, lo que hacemos es irnos a los principios básicos, irnos un paso más atrás. Y en este caso, como no lo conocemos, lo resolvemos ¿por quién? Por el modelo de pequeña señal, completico, ¿sí? El Small Signal Model. ¿Sí lo ven? O sea, aquí lo vamos a resolver por el Small Signal. Es decir, reemplazando los transistores por, por sus equivalentes en pequeña señal. ¿Estamos? Y ya eso sería
pues el ejercicio que deberíamos estar planteando. Entonces miremos qué sucede. Tomé convenientemente lambda igual a 0 para hacerlo más rápido, pero el punto aquí clave es, independiente si lambda es 0 o no, esto se vuelve a solucionar un circuito que tiene fuentes controladas y resistencias. ¿Sí? O sea, el punto es, no vamos a aplicar ninguna relación porque no constituye una de las estructuras básicas. Entonces debemos hacerlo con el análisis. Bien, tenemos que si aquí va Bin, por aquí circula ¿cuánto? Muy bien, M1 Bin. ¿Estamos? Bien. Por acá, ¿cuánto circula de corriente? 0. 0, muy bien. O sea que ese Bin circula por acá y circula por acá. ¿Estamos? O sea, circula por toda la rama, por toda esta rama. ¿Sí lo ven? Por acá también. Bien. M1, Bin y sepa. Aló, muchachos, ¿me escuchan? Señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, Sí, profe. profe. Vale. Me quedé acá. Que GM1 Bin circula por toda la rama. ¿Listo? Veado a qué va a ser igual. Ah, pues V out. Pues V out. V out va a ser igual a una caída de potenciales que los escojo con una malla adecuada. Por ejemplo, ya sabemos que V out es más en este nodo y menos en dónde. En el sol. Tierra. Menos en tierra. Recuerden que la resistencia, perdón, que las tensiones nodales se miden respecto a tierra. Respecto a tierra. Entonces, encuentro un camino conveniente que me permita plantear la malla desde el positivo, por acá, por ejemplo, y el más conveniente es este de acá, por ejemplo. ¿Sí? Miren lo que va a suceder si escojo ese camino. Vout se vuelve, voy a llamar a este nodo, permítame llamar a este nodo, llamémoslo B3. ¿Sí? Que está en el gate del 3, llamémoslo B3. Entonces Vout va a ser igual a GM1 Bin que multiplica a R1, ¿cierto? Esta caída de potencial con este signo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, señor. Más B3. Más B3. No conozco B3. No conozco B3. ¿Qué otra ecuación me hace falta?
Bueno, acá estamos ya es resolviendo circuitos 1, ¿no? Nótese que yo no, bueno, desde mi caso particular, para evitarme un dibujo más, yo el transistor ya mentalmente lo transformé en la fuente dependiente, ¿no? Aquí de paso ya sé rápidamente de qué depende esa fuente, porque los nodos quedan explícitos. Entonces, por eso suelo poner este GM de una vez acá, y pues es importante también poner de una vez, imponer de una vez esta corriente. Esta corriente que va hacia allá, debido a la fuente controlada de M3, es igual a ¿qué? Es GM3 multiplicado por ¿quién? 3. Por esa tensión, por B3, exacto. Entonces miren lo interesante que aquí aparece que GM3 por B3, ¿a quién es igual? A menos que M1 por BI. Exactamente, a menos GM1 por B. Por lo tanto, puedo despejar B3. ¿Cómo? Menos GM1 BIN sobre GM3. ¿Por qué es que va el signo negativo? Porque esta corriente va en dirección contraria a esta corriente y es la misma corriente que circula por la rama. Porque uno es un PMOS, ¿no, profe? Y el otro un NMOS. No, no necesariamente por eso. O sea, circuitalmente lo que se está viendo acá, mire lo que se está viendo allá en los círculos que encerré. Yo tengo IX y definí por razones del análisis y Y. ¿Sí? IX y definí Y. Entonces, haga la solución. Sí, profe, Esto, pero ¿por qué IX? O sea, ¿por qué IX la planteó hacia arriba? Ah, bueno, listo, todavía, vale. Porque el de arriba es un PMOS y la corriente en el PMOS, en el modelo de pequeña señal siempre va de drenador a surtidor. Y depende de la tensión VGS de pequeña señal. En pocas palabras, transforme este transistor a la fuente controlada, al modelo. Y queda hacia arriba. El drenador, surtidor, entonces queda hacia arriba. ¿Listo? Por eso va hacia arriba. listo. Bien. Y es importante ver entonces que B3 es menos GM1 sobre GM3BI. ¿Listo? Reemplazo acá. GM1, B1, perdón, BIN, R1, perdón, más B3, o sea, menos GM1 sobre GM3 por BIN. Y ya puedo despejar, porque aquí está BIN y aquí también. Por lo tanto, nuestra ganancia se vuelve ¿qué? Nuestra ganancia de la estructura diferencial es igual M1 interesante que aquí se restan estas cantidades. R1 menos 1 sobre GM3. ¿Sí? Esto, profesor, qué pena lo voy a volver. Ahí donde se dice que de ahí va el drenador y el surtidor. Antes, cuando se hizo la polarización, no estaba el drenador era arriba y el surtidor abajo.
¿En dónde? Ahí abajo cuando hice la última aclaración de que es en el dibujo a la izquierda que dice que va de drenador a surtidor, pero el drenador Sí. antes no estaba arriba y el surtidor abajo. No, miren, este es el surtidor. Siempre ha estado arriba, por ser un PMOS. Ok, O sea, mire el dibujo inicial. El dibujo inicial es el de este transistor. El surtidor está arriba. Acá lo hemos pintado con el surtidor arriba. Voy a borrar este de acá y este de acá. No sé si ahí ve que está pintado arriba. Surtidor. sí. ¿Sí? Listo. Listo. Esta es nuestra ganancia. Conclusión. En este caso no pudimos utilizar una ecuación básica. Bueno, solucionamos el circuito. Solucionamos el circuito. Ustedes vuelven y lo desarrollan allá con paciencia, con calma, de manera reflexiva. Preguntas, muchachos. Profe, ahí era sin modulación de canal, ¿verdad? Sí. Bueno, les recomiendo, por ejemplo, otro ejercicio que también es un poco tricky, es intentar sacar la pequeña señal, la ganancia de pequeña señal de este de aquí. Entonces se los recomiendo para que lo resuelvan. Para que lo resuelvan. Este es bien interesante también. ¿Listo? Muchachos, preguntas adicionales, alguna duda que tengan en particular. Bueno, el examen va a ser de este sábado, de mañana en 8. Lo más probable es que sea en la franja de la mañana. Entonces, lo definiremos. Ya yo les enviaré la información con tiempo. Igual, pues, tenemos sesiones las otras dos sesiones la siguiente semana. Entonces, pues, se informará con el debido tiempo, ¿no? Pero es el sábado, de mañana en 8 días. Las clases de la otra semana son del próximo tema, ¿verdad? Sí, sí, exacto. No entran en el examen de este segundo examen. Profe, por favor, ¿podría pasar el documento donde se realizaron los ejercicios de hoy, por favor? Sí, voy a